como función psicocorporal superior. La historia de los estudios sobre la atención nos han mostrado que recién en los últimos años ha sido considerada como una función del cerebro superior. Antes solamente era considerada de esta forma el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. En los últimos años se ha incorporado la atención como una de las funciones complejas y superiores. Pero no solo, por lo que vamos a ver más adelante, es una función compleja del cerebro, también lo es del cuerpo. Por eso es la idea del título, ¿no? Tanto a nivel psicológico como corporal. Los estudios sobre la atención en las distintas ciencias son muy variados. De hecho, no podemos llegar a una definición de atención. ¿Cómo lo entiende la psicología, o más bien las corrientes de psicología a la atención? Es muy distinto de cómo la entiende la filosofía, la sociología, la psicopedagogía y la neurología. Dentro de la psicología encontramos algunos autores que la entienden como un proceso discriminativo. Lo que decíamos al principio, esa capacidad de ir discriminando los estímulos que no necesitamos atender y que necesitamos enfocar. O también como un mecanismo. ¿Mecanismo en qué sentido? En que la atención regula las emociones. Justamente cuando tenemos lo que se llama un secuestro emocional, ese secuestro capta completamente nuestra atención, nos saca de nuestra situación y nos absorbe completamente con una emoción. En psicología también la atención no solamente se la ha visto como un proceso aislado, sino también como un proceso que está unido a otros procesos. Por ejemplo, el de la memorización. Yo no puedo memorizar lo que no presté atención. O, como muy bien marcaba la neurología, que tiene una relación con la afectividad, con las emociones. En la filosofía, en cambio, a la atención le hemos puesto muchos nombres. Curiosidad, cuando nos llama la atención el mundo exterior, o asombro, también la han usado otros filósofos. Meditación, cuando queremos contemplar un objeto concreto, ya sea del orden sensible o del orden suprasensible, dado que la situación de dificultad para definir la atención y la variedad con la que se la estudia nos puede ayudar un poco para ordenar las ideas, tener en cuenta la definición etimológica de atención. Atención viene del latín attendere, que significa tender a o tender hacia. En la atención lo que estamos haciendo generalmente es orientarnos hacia un estímulo concreto o hacia un objeto concreto. Estamos tendiendo hacia adelante, hacia un objeto que queremos considerar. Además de servirnos de la noción, podemos tener en cuenta las características de la atención, de las cuales ninguno de los autores discutiría. Que toda atención implica concentración, que la atención también tiene una estabilidad y también una distribución. Como vimos antes, hay una diversidad de criterios para definir a la atención, como también hay una diversidad de criterios para clasificar a los distintos tipos de atención. Por ejemplo, el grado de voluntariedad, que es uno de los criterios, nos dice si nuestra atención es voluntaria o involuntaria. Los mecanismos implicados, que es otro criterio, nos dice si la atención es selectiva, dividida o sostenida. Un tercer criterio es la amplitud y el control que se ejerce. Esta puede ser dividida o sostenida. Los criterios van cambiando a lo largo de los autores, pero nosotros vamos a profundizar la de los mecanismos implicados. Decíamos que eran tres: selectiva, dividida y sostenida. La selectiva, que sería el primer tipo de atención en esta clasificación, es aquella en la cual seleccionamos un objeto, pero no solamente seleccionamos el objeto, sino seleccionamos lo principal del objeto. En el caso del estudio, seleccionamos el libro, en el libro le prestamos atención a las letras que están escritas y filtramos los márgenes blancos que están en cada página. La atención selectiva podríamos decir que es la antesala de la sostenida. Para poder sostener la atención, necesitamos primero seleccionar el objeto, luego necesitamos seleccionar lo principal del objeto. Y ahora la sostenida, ¿qué nos exige? Periodos de tiempo largos, los cuales nuestra atención se mantiene en un foco determinado. El tercer grupo es muy conocido, es la atención dividida, comúnmente llamado multitasking. Pero podríamos preguntarnos lo primero. Todos sabemos que el multitasking y que a todos nos gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, no solamente tareas,
sino también actividades diversas. Algunos autores se han preguntado alrededor de si el multitasking aumenta el desempeño o no en los estudiantes universitarios. Beccari et al. En sus investigaciones del año 2015 nos dicen que muchos alumnos universitarios que tenían como práctica la atención dividida eran los que peores desempeño académico tenían, y ellos reconocían que por la práctica del multitasking se debía ese bajo rendimiento. Esta cuestión del multitasking podríamos plantear en los siguientes términos. Nunca estamos haciendo muchas tareas en simultáneo. Lo que estamos haciendo es una simulación que la hace el cerebro, que lo que hace es cambiar de objetos o de tareas muy rápidamente y que nos hace sentir como si estuviéramos haciendo muchas cosas en simultáneo, pero nunca las estamos haciendo. ¿Cuál es el problema del multitasking? Principalmente de que si la atención está dispersa, está más bien distribuida en muchos objetos, pierde fuerza, por lo tanto su capacidad de selectividad y de sostenimiento es menor. El caso del multitasking se lo he estudiado a partir de dos tipos de personas. Un tipo de personas que se le ha categorizado como policrónicos en oposición a los monocrónicos. Los policrónicos son aquellos que desarrollan tareas en simultáneo y en distintos tiempos. Los monocrónicos es aquellos que prefieren realizar una sola actividad en un determinado tiempo. Nosotros no podemos evitar ciertas interrupciones, como por ejemplo cuando nos interrumpen y estamos estudiando y nos golpean la puerta. No la podemos evitar, pero sí se ha estudiado que esas interrupciones, por ejemplo en la lectura comprensiva, si no afectan a la idea general del párrafo que está leyendo, no hay ningún problema en sostenerla. Ahora, si interrumpen en el momento en el cual se está llegando a la idea principal, sí nos afecta y sí baja el desempeño académico. Aquí podemos ver que el multitasking podemos utilizarlo solamente en ocasiones muy concretas. Hay una práctica que se llama la práctica sostenida. La práctica sostenida ha sido desarrollada por una autora norteamericana que lo que nos sugiere es, si nuestros lapsos de atención son muy breves, lo que podemos hacer es intercalar las actividades con distintas tareas. Por ejemplo, si nos cuesta mucho prestar atención en la lectura, intercalarla con el resumen, entonces escribir cada idea principal que vamos sacando de cada párrafo. Otra forma de hacerlo en el estudio nos puede ayudar, por ejemplo, darnos compensaciones cortas, pero que no nos dispersan demasiado. Por ejemplo, estudiar 15 minutos y escuchar una canción y luego volver a la tarea anterior.